Hola Aries, ¿cómo estáis? Bienvenidos, empezamos vuestra lectura. Te muestro primero tus cartas que he sacado ya del oráculo de los sueños. La carta lluvia y la carta muerte. Significa una transmutación, Aries, pero una transmutación muy importante. Siento que muere algo en tu vida, muere un antiguo Aries para sacar un Aries nuevo. Eso es lo que siento con tus cartas. No significa una muerte física, ¿vale? Significa una transmutación, un cambio interior enorme, Aries. Siento que este año ha pasado muchísimas cosas en la vida de Aries, pero ha sido necesario, dicen los guías. Ha sido necesario que pasara todo esto, aunque saben que lo has pasado muy mal, Aries, pero solamente así, con la carta lluvia, te viene ese Aries rejuvenecido, ese Aries nuevo. Vamos con las cartas de este oráculo ahora. Sabéis que os dejo en la caja de descripción del vídeo, como digo siempre, los otros dos canales y os dejo también mis redes sociales. Vamos a ver, Aries, ¿qué más hay para ti? ¿Cuáles son tus energías semanales? Los fantasmas. Hay algo que te perturba, Aries, y la carta intenso crecimiento personal. Estas cartas van orientadas con la del oráculo de los sueños. ¿Por qué? Esa carta muerte que algo has pasado muy mal en tu vida, en este último año, dice los guías, sobre todo. Esa carta, los fantasmas, habla de esos fantasmas que te están perturbando tu mente. Pero esta carta habla de un crecimiento. Todo esto te ha servido para crecer, Aries, interiormente. O sea, aquí tienes de nuevo la carta de lluvia, ¿no? Que te habla de un periodo de llanto, te trae ahora, te rejuvenece y te trae fertilidad. Fertilidad se simboliza con abundancia, Aries, ¿vale? Bien, pues vamos a continuar. Voy a hacer primero una canalización para ti con tus guías, con la bola de cristal y pasamos a la lectura de tarot. Dicen que hay un punto negro en tu vida que no quieres mirar, Aries, que tiene que ver con algo de tu pasado, con algo que te duele. Dicen que has estado mucho tiempo sin querer mirar ese punto negro y precisamente por eso te ha pasado tanta situación negativa. Dicen que ahora lo has reconocido, ahora lo has aceptado y por eso viene tu cambio. Puede ser que hayas tenido, por ejemplo, una ruptura importante para ti de una relación. Puede ser que haya pasado algo donde lo pasaras muy mal, Aries, ¿vale? Pero eso ya está como sanado. Vamos con el tarot. Vamos a ver qué más hay para ti. Vamos a ver sobre todo cómo va a estar tu semana, ¿no? Seis de espadas. Te marchas del lado de alguien o de algún lugar, Aries. También esta carta habla de que ya el tiempo malo desaparece, ¿vale? Y te vas a aguas más tranquilas. La carta Sol, signo de Leo, también te lo dejo ahí, ¿vale? Por si es alguien importante para ti, Aries. Dos de espadas, hay algo que no estabas viendo
La carta de la templanza, signo de Sagitario. De nuevo, signo de Leo. Siento el signo de Leo muy importante para ti esta semana por algo, ¿eh? ¿Quién hay por ahí especial de signo de Leo, Aries? La carta de la fuerza. Y 8 de bastos. Pues te dicen, Aries, así tal cual, que es una semana donde vas a ver que de pronto se mueve todo lo que llevaba tanto tiempo detenido. Fíjate que tenías una venda en los ojos, que no veías algo, que algo no aceptabas, posiblemente, como te dije antes, ¿no? La carta de la templanza habla de que todo va muy lento, habla de transmutación también, ¿vale? Porque esta carta vemos ahí como un ángel dibujado, ¿no? Y de pronto Aries saca su fuerza interior, su fortaleza. Siento que te han bajado las fuerzas, Aries. Alguien te bajó las fuerzas en tu vida. Pero ahora es como que te recuperas de todo eso, ¿no? Y de pronto se pone en marcha todo lo que estaba detenido. ¿Qué estaba detenido en tu vida, Aries? El trabajo, por ejemplo, el amor para otros. Siento que cada uno tendréis una cosa, ¿no? Pero hay algo en particular, hay algo, Aries, que estaba muy, muy obstaculizado, muy, muy detenido. Eso es justamente lo que se pone en marcha. Bien, vamos a ver exactamente, analizando lo que es la lectura. Bien, vamos a ver lo que es la energía en sí, para darte más detalles. Me dice la letra J, Aries. Puede ser alguien importante para ti con la letra J. La carta del mundo. Siento que puede ser que hayas tenido un cambio de lugar o lo estés teniendo, Aries. Siento un cambio de lugar. No sé si te has mudado de una ciudad a otra, de un país a otro. Puede ser en algunos Aries. 10 de oros. Esta carta habla de economía y habla también de familia, ¿no? Aquí vemos dibujado como un matrimonio, una pareja, una niña, un perro también. Habla de familia en general, ¿no? Bienestar familiar. La carta del carro, se ponen en marcha proyectos, esos proyectos que puede ser que algunos tuvierais detenidos. Puede estar hablándote de proyectos económicos, por ejemplo, de compras, de ventas. Puede estar hablándote de proyectos laborales. O también podría estar hablándote de proyectos personales tuyos. 8 de oros y 6 de espadas de nuevo. Siento que dejaste algo atrás, Aries, y a raíz de dejar esto atrás, te das cuenta como que lo que estaba detenido se pone en marcha, ¿no? Puede ser que para la gran mayoría lo que estuviera detenido fuera la economía. Por eso aparece ahora el 10 de oros y el 8 de oros. Porque justamente ahí es donde puede ser que la gran mayoría de vosotros tuvierais más problemas. Voy a sacar unas cartas más. La carta del loco, vas en búsqueda de algo. La carta de la justicia y 3 de oros. Aries, siento que no te lo vas a creer. Siento que no te vas a creer cómo tu vida puede cambiar tanto en tan poco tiempo. Siento que te quedas un poco en shock, ¿no? De pensar, pero ¿cómo esto que estaba tan parado, cómo esto que no arrancaba de una forma ni de otra, de pronto mágicamente arranca, mágicamente fluye? Dice los guías que pienses porque aquello que estaba en tu interior estaba deteniendo todo, pero también para otros, aquello que soltasteis no es algo interior. Puede ser un trabajo, una persona, puede ser cualquier cosa,
un aspecto tuyo también, aquello que soltasteis estaba deteniéndolo todo. O sea, cuando estabas ahí, estaba deteniéndolo todo. Justamente al soltarlo, arranca todo. ¿Qué pasaba con eso que estaba aferrado Aries? Porque siento que era algo a lo que tú te aferrabas. Piénsalo, ¿vale? Porque seguro que tú le encuentras el sentido. Vamos a ver en torno a la parte afectiva, ¿vale? Porque ya os digo, muchos estáis enfocados en lo que es el trabajo, la economía, pero otros Aries siento que es en torno al amor. Sagitario, Leo son los signos más marcados, sobre todo el signo de Leo. Vamos a ver qué es lo que va a fluir aquí en el amor, Aries. Me dicen la letra A también, antes os dije la letra J, me decían, y me dicen también la letra A para otros, alguien especial que haya por ahí con la letra A. La carta del mundo, de nuevo, se te repite. Esta carta se dice que es la carta más positiva que hay en el tarot. Para mí es la carta del sol, pero sí es verdad que la carta del mundo habla de libertad. Habla de conseguir éxitos, habla de triunfo en general, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que ya tienes aquí la carta del sol y ahora 2 veces te sale la carta del mundo, significaría, Aries, que tienes un éxito total a partir de esta semana. En concreto, en este caso, con esa persona, ¿vale? Pero los que era trabajo y economía también os salió antes la carta del mundo, ¿no? 3 de espadas. Tú soltaste a alguien, Aries. Eso es lo que tú soltaste. Tú soltaste a una persona que te hizo mucho daño. Posiblemente cuando esa persona te soltó o tú lo soltaste, sufriste mucho. Puede ser. Pero fue necesario soltar a esa persona, Aries, para que otra persona llegara a tu vida. Estáis esperando esa persona, puede ser que estéis en distancia con esta persona que aparece aquí marcada, siendo como una distancia de kilómetros, ¿no? También me dicen que algunos Aries notabais a esa persona como más fría, más distante. Puede ser. Y de pronto todo cambia. En sí, si te das cuenta, la energía es de que sea trabajo, sea amor, da igual, soltaste algo, se fue algo de tu vida y de pronto todo cambia. No sé qué es lo que estaba tan atrancado en la vida de Aries. ¿Qué es aquello que soltaste que te atrancaba tanto, pero realmente te estaba parando todos tus caminos? Salen muy marcados, si os dais cuenta, los signos de fuego, Aries. Puede estar representándote también a ti como signo de fuego, ¿vale? Pero siento una semana con muchísima afinidad con esos signos. Tanto Aries como tú, sobre todo Leo y Sagitario. Yo te los dejo ahí, ¿vale? No os va a coincidir a todos, pero efectivamente hay una afinidad ahí. Sumo sacerdote, signo de Tauro, 7 de bastos, 10 de bastos y 9 de oros. Fíjate que esa es la carga que tú tenías, que tú llevabas, la carga que soltaste para recibir ahora esta abundancia en el amor. Mira, es una persona especial, ¿no? Esta persona que aparece aquí. Pero había esa distancia
y distancia emocional, más fría, más distante por algo esa persona, o distancia kilométrica. Sea lo que sea esa distancia, la cuestión aquí, Aries, es que la relación vuelve a fluir. Yo siento que estaba como detenida, ¿vale? Algo pasaba. Siento sobre todo ese problema en ti. Posiblemente algo te paralizaba todo en tu vida o con esta persona en concreto y no sabías por qué. Pero había algo, fíjate que las dos primeras cartas son cartas de espadas, son cartas que te hablan sobre todo a nivel mental, ¿no? A nivel mental, pero también a nivel emocional, porque esta carta habla mucho de dolor en las emociones. Y esta otra, que salió debajo, el 5 de espadas, es también a nivel mental, ¿no? Entonces siento que realmente a ti algo te estaba doliendo mucho, te estaba haciendo mucho daño, pero era algo que estaba en tu interior. Por algo que ocurrió, da igual, pero estaba en tu interior, ¿vale? Entonces siento aquí un cambio tremendo en Aries, porque siento que tú ahora vas a comprender que por haberte aferrado tanto a algo o por haberte apegado tanto a alguien, tenías ese obstáculo, ¿no? Yo siento que podía ser una persona que te tratara mal, que te manipulara o que te hiciera daño o que te mintiera, ¿no? Pero tal vez el problema o la cuestión es que tú no lo veías. Y tú seguías ahí, ¿no? Tú seguías como, a pesar de que esa persona no te trataba bien, estabas siguiendo ahí. Por un largo tiempo, ¿vale? Voy a sacarte una carta más. Dicen que viene una noticia inesperada con esta persona nueva. Esa persona que puede ser de signo de fuego, como tú. Hay una noticia muy inesperada porque precisamente como la relación estaba distanciada o distante, viene una noticia que de pronto a ti te deja un poco, como te dije, en shock porque siento que esta persona mágicamente va a acelerar el proceso que tenía todo detenido, ¿no? También siento que ocurría algo en la vida de esta persona, ¿eh? No siento que todo era por ti. Siento que también había algo que estaba pasando en su vida que lo tenía así, lo tenía como distante, ¿no? Contigo. Pero siento mucho que tu energía, Aries, tu cambio vibracional, ahora, vas a notar como que cuando tú estás mal, es a lo que yo voy. Cuando tú estás mal, todo se te paraliza, ¿no? Cuando tú estás bien, de pronto cambia. Entonces, es como que atraes todo lo que sientes. Eso es lo que siento que tú te das cuenta a partir de esta semana, ¿no? Y por eso hay un cambio tan profundo en ti. Porque siento que vas a soltar un viejo Aries que posiblemente estaba en una fase oscura de tu vida y entras en un nuevo Aries que es todo luz. Bien, yo siento que todo esto tiene que ver con algo muy fuerte que os pasó, algo muy grave, posiblemente, ¿vale? Pero da igual lo que fuera, no quiero que pienses ahora en eso, ¿no? Piensa en aquello que aprendiste, ¿vale? Porque todo trae una enseñanza, Aries. Vamos a ver qué más sobre esta persona nueva. Vamos a ver esa comunicación sobre todo. Hay una comunicación, han dicho, importante, inesperada para ti. La carta del mago se ha vuelto, representa también tu signo de Aries. Cuatro de espadas, de nuevo. La suma sacerdotisa.
Siento que te va a hablar de sentimientos, ¿eh? Esa persona. Rey de copas. Siento que esa persona no te revelaba del todo los sentimientos que tenía Aries. Posiblemente tú pensabas que no tenía sentimientos. Pero la comunicación que viene es justamente porque dicen que ha estado pensando un tiempo. Ha estado un tiempo pensando los sentimientos y analizando los sentimientos que tenía por ti. Por eso estaba más distante, ¿no? Es como que no quería mezclar para no confundirse. Siento como que algo pasaba en su vida y eso que ocurría podía estar trayéndole confusión, ¿no? Entonces, quería analizar muy bien los sentimientos que tenía por ti, Aries, antes de decírtelos. Siento como que de pronto te confiesa que tiene sentimientos por ti. Posiblemente, incluso tiempo atrás puede ser que te dijera que no tenía. Te estaba mintiendo. Realmente te estaba mintiendo. ¿Vale? Porque esa carta habla como de guardar un secreto, guardar sentimientos, callarse sobre todo lo que siente y lo que piensa de ti. Pero el rey de copas después habla de que hay sentimientos verdaderos, sentimientos puros. Por eso te digo que siento que no te los decía, pero ahora sí te lo va a decir, Aries. Entonces, por eso te dije al principio, siento que no te lo vas a creer. ¿Cómo tu vida puede cambiar tanto ahora? Pero analiza todo eso que te dijeron los guías, ¿vale? Porque seguro que tú le vas a encontrar ese sentido. Bueno, Aries, aquí os dejo con vuestra lectura. Dejadme el like, suscribiros, activar la campanita. Nos veremos en tus siguientes predicciones.